¿qué es mindfulness? Mindfulness es sentir la experiencia cuando estamos viviendo la experiencia. ¿Qué tal? ¿Se puede vivir esa experiencia hoy día? Porque en vez de conciencia plena hay mucha conciencia llena. Te lo digo porque estamos muy pendientes de las cosas que pasan a nivel tecnológico, de estar comunicados de las 24 horas del día, aunque estemos durmiendo con el teléfono prendido al lado de la mesita de noche. Entonces, ¿cómo podemos accesar esa conciencia plena? Ok, ¿de qué trata realmente el mindfulness? Vamos primero a definirlo un poquito. Mindfulness es la traducción, sí, en idioma inglés, de lo que en Pali, idioma antiguo de la India, significa conciencia, atención y recuerdo. ¿Qué sucede? ¿Cómo podemos nosotros vivir esa conciencia plena? ¿Cómo podemos sentir esa conciencia plena? Primero tenemos que aceptar definitivamente que estamos en una época o a un nivel de evolución de la sociedad donde lo que antes era normal, que era de repente estar en nuestro momento presente, y el momento presente es lo único que realmente tenemos, porque nadie puede decirme que está viviendo ni en el pasado ni está viviendo en el futuro. Está viviendo en teoría en el presente, pero está viviendo de una manera, yo diría que física, pero mentalmente, ¿sí? Emocionalmente, nunca está en el presente. Antes que viniera toda esta revolución tecnológica, etcétera, etcétera, podíamos movernos tranquilamente del presente, íbamos al pasado, recuperábamos experiencias, regresábamos al presente, evaluábamos, o íbamos al futuro y planificábamos y regresábamos. Eso en algún momento le perdimos el orden, y lo que de alguna manera íbamos de momento al pasado, de momento al futuro, regresábamos y avanzábamos, ahora parece un círculo interminable. Ahora ni siquiera estamos teniendo el espacio del presente, sino que viajamos de pasado a futuro, futuro a pasado, y perdimos el momento presente. ¿Qué significa? ¿Pudiésemos decir de que nos robaron el presente? No, no los dejamos quitar, que es diferente. O lo hemos dejado quitar. Y es ahí cuando, como te digo, técnicas, por llamarlo de alguna manera, o capacidades como el mindfulness, te permiten regresar a este momento presente. ¿Ok? Es justamente una de las técnicas, una técnica antiquísima, una técnica que justamente cuando viene a América, las personas que lo traen específicamente son especialistas en neurología, etcétera, etcétera, y llegan a los Estados Unidos, que han leído, que han practicado meditación, que han estado en la India, en el Tíbet, y regresan y dicen, mira, aquí hay algo que funciona, y quieren ponerlo, quieren implementarlo en los hospitales, en los sistemas de salud, y dicen, mira, si decimos que esto es meditación, aquí ya, o sea, viene la risa, viene el descrédito, porque tú sabes cuál es el tema en Occidente con lo que era la meditación, no tanto como ahora, y le dicen, atención plena. ¿Por qué la gente se desespera en las meditaciones? Porque no sabe para qué lo está haciendo. Hay muchísima gente que dice que va a instruir en cómo se medita o para meditar. Y le dice a la gente, siéntate ahí y no se respira. Eso no es darle directrices claras a la mente. Si tenemos una mente que está loca, que va pasado, futuro, pasa un ratito por aquí y sigue. Y si tú adicionalmente no le das una directriz, no le das un enfoque, ella está ahí esperando a ver qué pasa y se conecta. ¿Ok? La meditación es una técnica que forma parte de todo lo que es, como diríamos, el desarrollo o la capacitación de la mente, la ejercitación de la mente. Ella, per se, forma parte de lo que es mindfulness. ¿Okay? ¿Qué es meditar? Meditar es transformar toda esa conciencia, todo ese desorden, toda esa cantidad de cosas que hay afuera en autoconciencia. Ok, yo voy a tratar de concentrarme un poco en mí, voy a tratar de desconectarme un poco, es como poner orden a la mente, porque tenemos una mente desordenada, no tenemos una mente productiva. Por eso es que nos aburrimos tanto. Si tú supieras que no nos aburrimos tanto, si nos aburriéramos de repente consiguiéramos un espacio como para estar tranquilos. Por eso es que nos ocupamos tanto, porque no conseguimos paz mental. Y definitivamente mindfulness va por el camino de conseguir paz mental, de conseguir tranquilidad. Hay toda una serie de cosas que se pueden hacer, de técnicas, etcétera, etcétera, pero el mindfulness se posiciona o se, ¿cómo te digo? Se hace fuerte sobre la técnica de meditación. ¿Por qué? Porque primero aprendemos a centrarnos en nosotros, en autoconciencia, aprendemos como a desconectarnos un poquito de ese desorden, de ese ruido, ¿sí? Y después podemos hacer mindfulness en cualquier momento. Y eso es lo interesante de mindfulness. Las personas que se desesperan en sentarse media hora, 45 minutos, practican mindfulness. La meditación sirve al mindfulness, que es la conciencia plena en el momento presente. Pero cuando tú haces mindfulness, que es tratar de conectarte con lo que estás haciendo en el momento presente, devienes en meditación. Porque acostumbras a la mente como a separarse
a observar, a no criticar y a ser amable, a aceptar que esta es la realidad y esto es lo que tenemos ahora. Ese es el bendito dicho ese, esto es lo que hay. Eso es mindfulness. ¿Eso quiere decir entonces que no necesito ser budista para practicar No, conciencia plena? no. Date cuenta que yo te puedo decir que ahora cuando llegues a tu casa en la noche, cuando te metas a la ducha, ¿sí? Vas a darte cuenta, después de hacer la práctica de meditación, mindfulness, sin ser budista. No te vas a convertir en budista de ahora, 4 y 10 de la tarde, hasta las 7 de la noche. Vas a poder practicarla. Lo que pasa es que incluso mucha gente dice, por ejemplo, y asocia inmediatamente meditación con budismo. Pero es que cuando Buda se sentaba a hacer meditación, ya había meditación zen cientos de años antes que él. Entonces lo que es desinformación sobre todo esto. Entonces la gente asocia el sentarse en paz, tranquilo, con budismo. No. Ya antes de Buda había meditación. Estuve investigando Ajá. y me encontré con que conciencia plena también, estos ejercicios, podían ayudarme con algunos dolores crónicos y también a liberarme del miedo. Sí. Sí, definitivamente. Lo que pasa es que explicar esto por la radio sin que la gente vea más o menos cuál es el gráfico, yo voy a intentar de alguna manera explicarlo. ¿Qué pasa? Los seres humanos, primero para hablar de esto, ¿no? Del tipo de respuesta, tenemos que hablar de las emociones. La gente se queja de las emociones, incluso escuché algo cuando comenzaba a quejar de las malas emociones, las emociones malas. No hay malas emociones, todas son buenas emociones. Lo que pasa, ellas tienen en definitiva, ellas tienen una finalidad al estar con nosotros. Entonces no son malas, simplemente que nos quedamos pegados a ellas y eso es lo que lo hace mal. Pues muchas veces la rabia te sirve para desconectarte de algo. Pero si tú te desconectas y te apartas, chao, esto se acabó, la rabia no es mala. La rabia me sirvió como de energía para desconectarme de algo. El problema es que la gente se queda conectada en la rabia. Entonces pasa y toma la rabia como si fuera una emoción mala. Pero en sí ninguna emoción es mala. Todas las emociones son buenas. Incluso dicen que las emociones nacen para para ayudarnos realmente a la toma de decisiones. Me quedo, me voy, peleo, huyo. Entonces, ahí está, ¿quién juega ahí? Las emociones. Entonces, las emociones per se son buenas. La pregunta es de que me ayuda con dolores crónicos, con afrontar mi miedo, con liberarme del miedo. Ok. Tendríamos que entender cuál es el sistema de respuestas que tenemos como seres humanos. Y ahí tendríamos que meternos en el cerebro y yo no soy neurólogo, pero voy a tratar de acercarme un poco a todo esto. Hay dos tipos de respuestas, ¿sí? Hay la respuesta del peligro, cuando estoy en la calle y veo que un carro se me viene encima, yo salto. ¡Puas! Es una respuesta adaptativa, ¿no? Tenía miedo que me atropellaran y salto. Esa reacción, esa respuesta no pasa por ninguna estructura superior del cerebro. Es inmediata. Un impulso. Sí, es un impulso, es como un arco reflejo, más o menos lo que vemos en el caso del dolor. ¿Qué pasa? Pero normalmente tenemos un sistema que nos puede decir, si la respuesta no es tan agresiva, tenemos un sistema superior, ¿sí? Una corteza frontal que dice, espérate, la amígdala es la que reacciona de esa forma, y te segrega una cantidad de mediadores y pasa una cantidad de hormonas, etcétera, etcétera, que te hacen que se te tensen los músculos, te cambia la respiración, te da taquicardia, te dan ganas de salir corriendo, etcétera, etcétera. Te puedes poner agresivo y te puede dar hasta miedo. Esa es la respuesta del miedo. ¿Ok? ¿Qué pasa con el mindfulness? Con el mindfulness, tú esa parte del cerebro que puede originar ese tipo de respuesta inmediata, se va como calmando. La amígdala se va como calmando y espera siempre que esa corteza superior le informe y le diga, mira, sí, corre o no, quédate tranquilo. Hay un ejemplo bien interesante. Hay un señor que va al cine, nunca había ido a un cine donde había una película 3D, nunca había ido a 3D, y aparece un león en 3D y el tipo prácticamente se pone a punto de gritar. Va a saltar, Sí, va a ¿no? salir de La pantalla. respuesta inmediata es, me da miedo, está un león. Pero ¿por qué no termina de gritar y salir corriendo? Porque esa estructura superior le dice, espérate, esto no es un león de verdad. Entonces su respuesta minimiza y dice, ok, me quedo tranquilo. Hay un sustito, pero es Hay leve. un poquito, pero es leve. O sea, entonces la respuesta adaptativa, que era salir corriendo, ¿sí? Y pegar grito, se controla. Así pasa con nosotros. ¿Qué pasa? Porque el mindfulness ayuda a controlar todo el nerviosismo, la ansiedad, la depresión, este tipo de cosas. Porque esta estructura llamada amígdala, que nos pone a correr, que nos pone a desesperarnos, que nos da taquicardia,
que nos da nerviosismo. Estamos hablando de nuestras amígdalas de la No, garganta. no las amígdalas de la garganta, Ok. es una estructura a nivel del cerebro. Para Entonces, que, hay para que diferenciar. entiendan, tú sabes, Sí, porque bueno, la ahorita gente quiere la puede- gente, amígdala, que ay no Dios es mío, me amígdala. operaron de Me las sacaron las amígdalas, me amígdalas. bromeo. No es eso. Es una estructura a nivel del cerebro. Ella da esa respuesta adaptativa rápida. Y hay otra estructura allá arriba que dice, espérate, contrólate, no es tan peligroso, etc. ¿Qué pasa? Cuando nosotros, por ejemplo, la gente que entra en ansiedad, ¿cuál es la ansiedad? Miedo al futuro. Y miedo al futuro. Ya esta estructura me ha dicho, pero cálmate, no es tan peligroso, tranquilo, puede haber soluciones. Entonces, hay momentos que como que me tranquilizo, ¿sí? Pero uno es repetitivo, porque la mente de uno es repetitiva, está ahí, no está buscando soluciones, sino problemas.